Hace algunos días, un intercambio en redes entre el hombre más rico de la Argentina, Marcos Galperín, y el streamer más importante de la Argentina, Coscu, puso en agenda nuevamente la cuestión de las jubilaciones, no en un sentido literalmente económico, que son una catástrofe, sino conceptual, alrededor de la pregunta de quién debe jubilarse y quién no. De lo que se desprende, obviamente, otra pregunta, que es ¿quién tiene que pagar esas jubilaciones? Soy Ivana Sherman, este canal se llama Mate y el programa que empieza es La Edad de los Porqués. En Argentina el sistema jubilatorio se conoce como solidario. Los trabajadores formales activos y los monotributistas hacen un aporte a un organismo llamado ANSES que destina ese dinero a darle un ingreso a la población pasiva. Y cuando los trabajadores actuales se jubilen, requerirán de los aportes de los trabajadores de dentro de 20 años, por ejemplo, para tener su ingreso. Existen otros sistemas en el mundo, obviamente, seguros de todo tipo, jubilaciones privadas, fondos de inversión, en los que cada uno ahorra o invierte para solventar sus últimos años. Pero acá se ocupa el Estado, por suerte. Sin embargo, en la actualidad, los aportes laborales solo alcanzan para cubrir el 55% de los gastos previsionales. El 45% restante proviene de aportes del Tesoro Nacional, es decir, de los impuestos que pagamos todos los que habitamos este suelo. Y acá entra de lleno un planteo que es muy frecuente en este canal: la retórica de que algunos jubilados no merecen jubilarse. Exactamente lo que plantea Galperín en su burla a una jubilada. Cuénteme, ¿cuál es su noticia? Mi noticia, sí, que como jubilada no puedo vivir. Bah, sí, claro, me Es la imagino. noticia de todos. La noticia de la mayoría de los jubilados. Los remedios que nos sacaron, Sí, que tendrían que haberlos dejado, porque Sí. no era tanto el remedio que se... sí, Yo tengo que pagar los remedios, tengo que pagar todo. sí. Y no te alcanza. ¿De qué trabajó? No me gusta pedirle a mis hijos. Claro. ¿De qué trabajaste? No trabajé. Repasemos los intercambios y empezamos a desgranar el tema. ¿Qué le contestó Coscu a Galperín? Pero ¿cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada? Eran otras épocas, quizás en aquel entonces mantenía una familia siendo ama de casa. Hay muchas derivas en el tema. No tengo el afán de que La Edad de los Porqués sea un programa estrictamente sobre cuestiones de género, pero realmente es un prisma que es inevitable para pensar conflictos como este. Primero algunos números. La jubilada a la que remite Galperín, si nunca trabajó e igual recibe un ingreso, o bien se trata de una pensión de su marido, o bien recibe una pensión universal por adulto mayor, que es apenas el 80% de una jubilación mínima, o la tercera opción, la más probable, es que se haya jubilado gracias al programa de moratorias. Una moratoria consiste en que el potencial jubilado o jubilada pague durante sus últimos años activos y en los primeros años de jubilación los aportes que durante su trayectoria laboral no tuvo porque o no los hizo su patrón o porque se desempeñó fuera del mercado laboral. ¿Y por qué digo que es imposible evadir una mirada de género sobre este tema? Porque 3 de cada 4 personas jubiladas por moratoria son mujeres. A su vez, el 64% de las jubilaciones vigentes en Argentina fueron otorgadas a través de este mecanismo, cuyas cuotas en muchos casos se abonan, porque se pagan, no es que no pagaron sus aportes, con descuentos en la propia jubilación, lo que reduce aún más los ingresos durante cierto periodo de tiempo del jubilado. En nuestro país, 8 de cada 10 mujeres que accedieron a una jubilación lo hicieron a través de una moratoria. ¿No genera ninguna sospecha que casi ninguna mujer en Argentina tenga los años de aportes necesarios para jubilarse? ¿Seremos intrínsecamente vagas, malas para el trabajo? ¿Alguien sabe algo? Bueno, acá entra la pregunta sobre por qué las mujeres tienden a tener más periodos vacantes, podríamos decir, en sus aportes jubilatorios, y la respuesta a esta altura de la soirée creo que ya la sabemos todos, pero por las dudas acá va. Las tareas reproductivas y de cuidado, ¿cuántas veces lo dijimos? El sistema completo de aportes está estructurado en forma acorde a la trayectoria laboral de un hombre. Y, como siempre, lo que hagan las mujeres parece corrido de la norma. Vamos ahora con un repaso breve de algunas ideas que creo ya son conocidas en este canal. Las mujeres pasan más tiempo que los hombres haciendo tareas de cuidado, sea de los hijos de ambos, de los padres de ambos o de la casa en sí. Eso hace que, además de tener una doble jornada laboral, en los casos en que además trabajen afuera del hogar, tengan que postularse a trabajos más flexibles que les permitan precisamente atender todas las necesidades reproductivas como cocinar, limpiar, llevar niños y adultos mayores al médico o hacer trámites o incluso ocuparse de que rinda el ingreso del hogar para alcanzar para todo el mes.
A su vez, al necesitar flexibilidad para ocuparse de todas estas funciones, se ven estadísticamente relegadas a trabajos más precarizados y por lo tanto peor remunerados y tendientes a la informalidad. O sea, digamos, sin descuento jubilatorio o con un aporte muy bajo o mucho más bajo que el de los hombres. De hecho, el trabajo en casas particulares es ejercido en un 97% por mujeres, a la vez que la tasa de informalidad de esas trabajadoras es de casi el 78%. Fíjense que además son trabajos que en muchos casos también tienen que ver con las tareas del cuidado, aún fuera del hogar, del cuidado de otras casas, del cuidado de niños y adolescentes en la docencia, del cuidado de pacientes en enfermerías y todos los oficios tradicionalmente feminizados que ya conocemos. Trabajos que en caso de hacerse fuera del hogar, con toda la precarización y todo, igual implican una paga, porque tienen un valor. Sin embargo, dentro de la casa se hacen gratis, no solo sin percibir un salario, sino también, en estos planteos de jubilaciones ilegítimas, también sin merecer un ingreso para los años en los que ya no se puede trabajar. Esas mujeres no tuvieron aportes jubilatorios porque en vez de trabajar afuera, a cambio de un salario, estaban en la casa, cuidando y sosteniendo a quienes efectivamente salían al mercado laboral y tenían aportes que luego les garantizarían la tal jubilación legítima. Esta dimensión de las tareas de cuidado convive con los generalizados niveles de informalidad en el mercado laboral argentina, que, según el INDEC, ya alcanzan al 43% de los trabajadores activos, de ambos géneros, obviamente, aunque más a las mujeres. Y convenientemente viene creciendo un discurso acerca de que quienes se jubilan por moratoria serían jubilados ilegítimos que con su ingreso están robándole a los jubilados de bien la porción que haría que sus jubilaciones fueran mejores. Se genera esta falsa dicotomía de que las jubilaciones son muy bajas porque hay demasiados jubilados y que simplemente si se eliminaran las jubilaciones ilegítimas alcanzaría para que las de los legítimos sí sean dignas. Dicho bastante mal y no tan pronto, que los hombres se jubilen en legítimo y que las mujeres lo hagan, no tanto. Una generalización bastante entendible, dado que solo el 6% de las mujeres de entre 60 y 64 años cuentan con la cantidad de años de aportes necesaria para ser la jubilada legítima. Mi papá y mi mamá tienen la misma jubilación, ¿cómo puede ser? Digo, mi mamá, digamos, o sea, no trabajó y mi papá sí. Tanto hombres como mujeres de la moratoria que cobran la jubilación mínima en mayo de 2026 reciben la cuantiosa suma de 460.000 pesos por mes. Para tener un parámetro, si es que están mirando este programa en el futuro, según la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de los jubilados es de alrededor de 1.900.000 pesos. 460.000 contra 1.900.000. Y Marcos Galperín se ríe de una señora que no puede comprar los remedios. Vamos al siguiente punto. Esta dicotomía entre jubilados legítimos y jubiladas ilegítimas termina siendo muy cómoda para evitar centrarse en otra dicotomía, la que se abre entre quienes más tienen y quienes menos tienen en una sociedad. Un ejemplo, Marcos Galperín y esa jubilada. Quien se ríe de ella es el hombre más rico de Argentina, aunque en la Argentina es una forma de decir, ya que él en realidad se radicó en Uruguay para no pagar los impuestos en su propio país. Pese a que su empresa, Mercado Libre, tiene exenciones impositivas en Argentina por $100 millones cada año por incluirse en el régimen de economía del conocimiento que da incentivos a esta industria. Claramente hablamos de una empresa líder, emblema en toda la región. Nos tenemos que sentir orgullosos de que esa empresa haya nacido en Argentina. Sin embargo, este estado de cosas nos abre toda otra serie de preguntas, en principio sobre los motivos para que el Estado resigne ese ingreso de $100 millones de impuestos a las ganancias y contribuciones patronales en pos de una compañía que, con gran éxito, funciona por sí sola en toda América Latina. Es impresionante que sea tan fácil plantear la falsa relación entre las jubilaciones de un viejo y otro y no ver la relación entre una posible mejora en la recaudación de los impuestos con los que se paga casi la mitad de las jubilaciones y la posibilidad de volver sustentable el sistema. Y no solo Galperín y otros millonarios pagan y deberían pagar más impuestos. También los propios jubilados y jubiladas, los legítimos y las ilegítimas, pagan impuestos con cada cosa que compran. El IVA compone también esa caja de la que sale el 45% de las jubilaciones, a la que aportamos ustedes, yo, todos los que compramos algo en Argentina. En Argentina el 95% de los adultos mayores tienen cobertura previsional, algo que también debería llenarnos de orgullo. Si no hubiéramos tenido moratorias, la cobertura sería del 54%. De ahí el trasfondo de la real propuesta de quienes quisieran que esas jubilaciones no existan. Lo que en realidad proponen es que casi la mitad de los viejos y las viejas se mueran. No lo dicen así,
pero es lo que se desprende de conectar sus ideas linealmente. Que por otro lado, en alguna medida se están haciendo realidad estas propuestas, debido a las dificultades de acceso a la salud y a los medicamentos, que es otra forma de recortar jubilaciones, además del poder adquisitivo. La tasa de mortalidad de adultos mayores aumentó un 10% entre 2024 y 2025. Se murieron 21.000 personas por encima de los niveles habituales. Se volvió carne aquel chiste de se está muriendo gente que antes no se moría. Entonces, ¿qué caminos puede tomar Argentina para, si no solucionar, al menos mejorar el estado de situación del sistema previsional sin perder la humanidad? Ahora vamos a pensar algunas formas de solventar el sistema jubilatorio, pero antes, un mangueo. En este caso de aportes a Mate. Gracias a ustedes que miran nuestros contenidos y aportan al canal, es que nosotros tenemos precisamente un ingreso y, humildemente, pagamos el componente previsional del monotributo, nuestro aporte a la causa. Qué miseria, chico. Cuestión, si les importa nuestro presente y también nuestro futuro, si valoran las ideas que, por ejemplo, encuentran acá en La Edad de los Porqués, o que nos encontremos casi todos los días para comentar las noticias en vivo, es imprescindible que dejen un aporte no previsional en nuestra web, que como saben es somosmate.ar, idealmente que hagan una suscripción mensual, porque con eso se sostiene este medio. Ahora sí, sigamos con las formas en las que podría solventarse, además de Mate, el sistema previsional argentino. Que los ricos paguen más. Recordemos lo que les contaba hace un rato. Una parte de las jubilaciones se pagan directamente con los aportes hechos por trabajadores activos al ANSES y otra parte con la recaudación de impuestos. Las compañeras de Paridad en la Macro hicieron la cuenta y resulta que si se redujera 1/3 el gasto tributario, es decir, los recursos que el Estado deja de percibir por impuestos que no les cobra a quienes más tienen, podrían aumentar las jubilaciones en un 20%. Un ejemplo más concreto de su informe Futuros Mejores, la moratoria que permitía la jubilación de amas de casa y que el gobierno actual derogó, costaba menos dinero que el que le cuesta al Estado la exención de impuesto a las ganancias solamente de los jueces. Otro caso concreto, el que protagoniza este episodio. De las exenciones que recibió Mercado Libre en los primeros 3 trimestres de 2025, 17 millones de dólares correspondían directamente a aportes patronales. Es decir, dinero que de haber sido percibido por el Estado iría linealmente a engrosar la caja de ANSES. En este dato radica todo el planteo. Hay una cantidad de trabajadores efectivamente activos cuyo aporte debería solventar el periodo pasivo de quienes los precedieron y sin embargo, en un mecanismo directo y lineal, se retira ese monto de la caja de ANSES para devolvérselo al millonario más grande de Argentina. Lo que nos lleva a considerar que es un poco falaz el planteo acerca de que la solución para la crisis previsional es que las mujeres tienen que parir más trabajadores que trabajen, aporten y estén en el mercado activo. Es una excusa para bajar las jubilaciones, para transferir recursos a los sectores más pudientes, a la vez que se culpabiliza por ese ajuste a quienes deciden no arriesgarse a abandonar el mundo laboral porque, tal y como dice el propio Galperín, después no deberían tener ni siquiera una jubilación. Primero fue la reducción de las contribuciones patronales e impuesto a la riqueza y en función del desfinanciamiento que eso genera, se justifica el ajuste culpando a quienes no tuvieron hijos. Porque ellos ganaron la discusión sobre quién tiene que poner la plata, que es precisamente la discusión que intentamos reabrir. Lo que nos lleva a la segunda idea, que aumenten los aportes de los trabajadores activos. Si bien vemos cada vez con más arraigo esa idea de que simplemente tiene que nacer más gente, cabe hacerse la pregunta sobre los humanos que ya estamos en este mundo y sin embargo muchos no tienen trabajo o tienen trabajo sin descuento jubilatorio, porque precisamente quienes más enarbolan en abstracto esa idea de que faltan humanos, son en muchos casos los mismos que cuando acceden a la gestión de gobierno implementan un modelo que no solo no crea empleo formal, sino que además lo destruye. Se necesitarían aproximadamente entre 3 y 4 trabajadores activos para sostener de forma autónoma un solo jubilado. Sin embargo, el último dato de ARCA, el organismo de recaudación impositiva, reportó que la pérdida de empleos registrados durante la gestión de Javier Milei y Luis Caputo en el Ministerio de Economía, abiertamente defendida, por cierto, por Marcos Galperín, redujo los aportes a la seguridad social al reducir la cantidad de trabajadores formales, es decir, hay nuevos desempleados. En febrero de 2026 hubo 12.501.598 aportantes, 132.670 menos que un año antes y 352.626 menos que en febrero de 2024, cuando recién habían asumido, mientras que el número de jubilados y pensionados es casi 7,5 millones de personas, es decir, que hay menos de 2 trabajadores con descuento jubilatorio
por cada jubilado. Y esa proporción solo empeora a medida que avanza el periodo de la gestión actual. Hace unos meses se aprobó en el marco de esta gestión la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo, de la que ya nos ocupamos en el primer episodio de La Edad de los Porqués, bajo el argumento de que, si se propiciaban peores condiciones laborales, se iba a generar más empleo formal. Spoiler, no sucedió como vimos recién con los números. En este marco, se estableció un régimen conocido como FAL, que establece un fondo para las indemnizaciones de quienes sean despedidos, que debe pagar el empleador, obviamente, pero atención, lo hace a través de una suerte de redireccionamiento de un 3% de los aportes patronales que antes iban directamente a ANSES, es decir, a las jubilaciones. Un fondo que les permite pagar eventualmente algún despido. Entonces, hicieron una ley con el objetivo de que haya más trabajo formal, que alimente los recursos para los jubilados, pero sin solución de continuidad, le sacan 3% a esos recursos para los jubilados para propiciar un ahorro para los empresarios. No veo fallas en su lógica. Si hablamos de incrementar el número de trabajadores formalizados, quizás un camino más eficaz es reconocer y remunerar las tareas de cuidado, algo que traería un beneficio doble. Primero, el reconocimiento definitivo de esas tareas como trabajo que produce valor. Tanto el Ministerio de Economía de la gestión anterior como el INDEC actual calculan que los trabajos de cuidado aportan alrededor del 15% del Producto Bruto Interno. Y por otro lado, profesionalizar estas tareas implicaría que una masa inmensa de trabajadoras se vuelque hacia un laburo remunerado y con descuento jubilatorio que aporte a los ingresos de aquellas que antes hicieron esos trabajos a cambio de nada, a la vez que llegarían con los aportes completos a su propia jubilación para tranquilidad de Marcos Galperín. Esto por no mencionar los beneficios que trae para la inserción de las mujeres en el mercado laboral, que más tareas de cuidado estén profesionalizadas y, por lo tanto, no impliquen un perjuicio directo a su desarrollo, sea asalariado o profesional. La tercera idea, el reconocimiento de años de aportes por crianza. Si bien esta idea tiene más que ver con garantizar un derecho que con preguntarse por su sustento, hay muchas experiencias en otros países que reconocen años de aportes jubilatorios por cada hijo que tenga una mujer. Por ejemplo, el sistema Mütterrente, que otorga a mujeres alemanas 3 años de aportes por cada hijo. En Uruguay es 1 año de aportes el que pueden computar las mujeres por cada hijo a la hora de jubilarse. Otra experiencia tiene que ver con el complemento para reducir la brecha de género, que es un monto que en España pagan de 36 euros por hijo a cada mujer que solicite una jubilación, para compensar la diferencia de aportes de quienes pudieron permanecer toda su trayectoria laboral en el mercado, a diferencia de las mujeres que varios años se ausentan para criar. Algo parecido pasa más cerca, en Chile, con la bonificación por hijo. Aunque, ojo, no todo es espectacular en el resto del mundo y son muchísimos, y muy especialmente, los países desarrollados que enfrentan el desafío de solventar pirámides poblacionales envejecidas. En el extremo está Japón, que tiene un 20% de los adultos mayores debajo de la línea de pobreza, a nivel que muchísimos viejos cometen delitos menores para ir a la cárcel y tener así techo y comida. El 13% de los reclusos japoneses son adultos mayores y, en los casos de las prisiones femeninas, este índice alcanza el 20%. Por eso incluso empezaron a tomar medidas para transformar las pensiones en lugares acordes a la tercera edad. Gran promesa de futuro. Volviendo a Argentina, pasamos de tener un 12% de jubilados debajo de la línea de pobreza a un 30%. El gobierno, que dice respetar la vida, la libertad y sobre todo la propiedad privada, en estos 2 años y medio le robó a cada jubilado casi 6 millones de pesos que deberían ser suyos. Desde que asumió la actual gestión, las jubilaciones mínimas perdieron un 29% de su poder adquisitivo. Además, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. ¿Qué seguridad social será una jubilación de 460.000 pesos o una PUAN de 380.000, no? ¿Y cómo se sostiene una vivienda digna con esa plata? Nadie aclara. Cuarta idea, aumentar la tasa de natalidad. La propuesta de los pibardos, que igual hijos no tienen. Una propuesta que implica escuchar, como hicimos todo este programa, que si necesitas jubilarte, más vale que hagas aportes, a la vez que te piden que salgas del mercado laboral para traer a los trabajadores del futuro al mundo. Sin mencionar que lo que se propone es sacar del mercado laboral a la inmensa cantidad
de trabajadoras que ahora mismo están haciendo los tan necesarios aportes para los jubilados vivos en este momento. Obviamente el tema de la tasa de natalidad está completamente al frente en la agenda por estos días y ya es hora de que nos ocupemos del tema, así que me comprometo acá mismo que el próximo capítulo de La Edad de los Porqués será el esperado por nadie capítulo sobre la baja en la tasa de natalidad. Y ahora sumo yo una propuesta, alocada, reducir la jornada laboral. ¡Fua! Es una propuesta que hago sin demasiado marco teórico, aunque ya Keynes, le va a dar un infarto a Miller, en Las posibilidades económicas de nuestros nietos, vaya nombre, hablaba de la reducción gradual del tiempo de trabajo gracias al avance técnico, que es la gran promesa capitalista desde el principio de los tiempos, hasta que, según Keynes, en 2030, que es a la vuelta de la esquina, trabajaríamos solamente 15 horas a la semana. Un poco en la misma línea se pronunció hace unas semanas Juan Grabois, que frente al avance en la productividad que produce o que posibilita la inteligencia artificial, propone no solo reducir la jornada laboral, sino también bajar la edad jubilatoria, contrario a la tendencia actual en todo el mundo de aumentarla. Creo que hay que bajar la edad de jubilación. ¿Bajar? Bajarla, sí. Creo que hay que bajarla. Creo que hay que reducir la jornada laboral a 4 días por semana, 32 horas. Al momento, las jubilaciones son tan bajas que aunque te jubiles no podés dejar de trabajar. Hay una suerte de extensión de la jornada laboral, no solamente en horas, sino también en años, de facto y sin necesidad de sancionar ninguna ley. Se me ocurre a mí que si en un mundo utópico una jornada laboral de, por ejemplo, 10 horas, que hoy cubre un solo trabajador, la cubrieran 2 trabajadores en turnos de, por ejemplo, 5 horas, habría 2 trabajadores aportando, aún si es menos plata, a la vez que el ingreso al mercado laboral dejaría de ser tan incompatible con las tareas reproductivas, porque serían jornadas de 4 o 5 horas en vez de 8 o 10, y por lo tanto permitiría, por un lado, que más mujeres se desarrollen afuera de la casa y hacer los benditos aportes, a la vez que se vuelve menos dificultoso encarar la idea de una familia, que es lo que se les pide a las mismas mujeres, que estén en casa. Eso por no mencionar la posibilidad de participación de los hombres en esas tareas de reproducción, al reducirse la jornada fuera de casa. Podría ser un mundo más equitativo al interior del hogar. De hecho, ante la revolución tecnológica en la que dicen que estamos, debería estar sucediendo una revolución impresionante de la productividad. Frente a ella, en vez de arrojar cada vez más trabajadores del sistema, la propuesta podría ser dividir entre todos el tiempo de trabajo socialmente necesario para fabricar los bienes y servicios que requiere nuestra economía. Y con esa presunta revolución productivista, generar la riqueza suficiente para todos. Pero esto nos llevaría de nuevo al punto 1, el debate sobre la distribución de las riquezas, la asignación de recursos, los impuestos a los que más tienen y las regulaciones estatales para precisamente equiparar un poco la cosa. De fondo, la pregunta sobre si la vida debe ser únicamente trabajar. En 1988, George Bataille, en este caso citado en Horas Extra, un libro de Will Strong y Kyle Lewis, no sé si estoy diciendo bien los nombres, se preguntaba Bataille, ¿pero qué objetivo tiene la acumulación incesante? ¿Cuándo llegará el momento de disfrutar? ¿Cuándo tendrán un fin en sí mismas las actividades cotidianas, como el juego, el sexo, el descubrimiento, el deleite de la música, el cine y otras artes? Esas actividades soberanas, en tanto opuestas al servilismo del trabajo continuo, suelen cargar con el estigma de elitistas, verse como lujos frívolos y como poco más que una pérdida de tiempo. Para Bataille se trata de una pésima interpretación de los hechos. Es el trabajo moderno y rutinario el que carece de sentido, si no constituye el fundamento de una vida que trascienda la monotonía interminable. Bueno, después de todo lo que conversamos en este programa, quedan varias preguntas abiertas. Una es, ¿qué sería mejor? ¿Liberar a las mujeres de una parte del trabajo en la casa, ya sea por una mayor participación de sus parejas o por la profesionalización externa de algunas de las tareas de cuidado, para que así puedan trabajar afuera a cambio de un salario, haciendo aportes y demás? ¿O liberar a las mujeres de trabajar en el mercado y remunerar el trabajo doméstico, como proponía ya en los años 70 Silvia Federici en Salario para el Trabajo Doméstico? Una profesionalización de estas tareas que, como vemos, además de todo, generan un inmenso valor económico para una nación, resolvería también muchos de los problemas de la vejez, más aún en economías cada vez más asistenciales, es decir, más envejecidas, que por lo tanto necesitan nuevos sistemas de cuidado profesionalizados para los adultos mayores. Cuidados que también recaen predominantemente sobre las mujeres. Es incalculable la dimensión de la industria que el sistema elige no desarrollar, mientras las mujeres sigan subsidiándolo de forma gratuita o completamente precarizada. Además, esas tareas son precisamente las más difíciles de reemplazar con el avance científico o técnico. Son las tareas que confirman que somos humanos, tal y como incluso se refiere a ellas OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT,
meca de la inteligencia artificial que supuestamente nos va a reemplazar. Mientras el aspirante a uruguayo de Galperín manda a morirse a las mujeres que dedicaron su vida a cuidar, hay otros caminos posibles. Además, es caprichoso pensar que si las mujeres decidimos masivamente que no vamos a aceptar la maternidad a cualquier costo, van a poder retrotraerlo con batallas de Twitter y TikToks de Tradwife. Salvo que haya planes más oscuros, de hacerlo por la fuerza, que acerquen las sociedades a Gilead, al cuento de la criada. El drama previsional es un hecho y va a empeorar, y las soluciones que hay que buscar no pueden depender de la reproducción forzada. Hay que imaginar otros universos que en esta revolución tecnológico-productiva deberían incluso volverse más factibles. Bueno, amigues, hasta acá, gran episodio, espero, de La Edad de los Porqués. Recuerden dejarle un like a este video si llegaron hasta acá, son los mejores. Suscríbanse al canal si no están suscritos aún. Quiero agradecer, obviamente, a Dora Joch, que es quien edita este programa, a Viole Weber, que hace las veces de guía espiritual y cobertura en el guión para ver si me estoy mandando alguna macana. Y en la edición de hoy quiero hacer una mención a Lucía Sirmi, que no me conoce, pero que tuvo muchas intervenciones valiosas las últimas semanas en torno al tema y tomé varias para este capítulo, y también a Juan Manuel Ottaviano, que es mi asesor de cabecera en Derecho Laboral. Nos vemos en vivo, como siempre, en este mismo canal y dentro de aproximadamente un mes en la próxima edición de La Edad de los Porqués, que ya me comprometí que sea sobre la baja de natalidad. ¡Chao!